Capsule number 4, Reported Speech with Mr. Vizcarra. Learning outcome. By the end of the capsule, students will be able to use vocabulary related to reported speech in different contexts. So let's analyze what we have learned so far. 1. Vocabulary related to jobs and occupations. 2. What are skills, abilities, and disabilities? 3. What is a drama play and its elements? 4. How to create characters for a drama play. And 5. How to write an application letter. Reported speech and direct speech too. Very important. What is reported speech? Reported speech is when you tell somebody else what you or a person said before. Esto es muy importante, lo vamos a recalcar en castellano. El reported speech es el tipo de oración que uno dice o crea cuando quiere decir lo que otra persona dijo antes. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Es como mencionar lo que otro dijo, y esto puede ser What is reported speech? Reported speech is when you tell somebody else what you or a person said before. The distinction must be made between direct speech and reported speech. It is also called indirect speech. Reported what? Well, reported speech or indirect speech, it is used for all those gossip people. So now let's see some examples. Direct speech. Lisa said, I love dancing. Reported speech. Lisa said that she loved dancing. Direct speech. Lisa says, I need a break. Reported speech. Lisa says that she needs a break. Different type of sentences, so pay attention. When you use reported speech, you either report statements, questions, requests or commands, and other types. So let's see reporting statements. How do we report statements? When transforming statements, check whether you have to change pronouns, tense, place and time expression. And let's begin with pronouns. In reported speech, you often have to change the pronoun depending on who says what. For example, Lisa Simpson says, my dad likes donuts. That is indirect speech. Lisa Simpson says that her dad likes donuts. Reported speech. In this case, we had to change pronoun my by pronoun her. Okay, 1. Tenses. If the sentence starts in the present, there is no backship of tenses in reported speech. If the sentence starts in the past, there is often backship of tenses in reported speech. Vamos a explicar en castellano claramente lo que es un backshift. Backshift se refiere a cambiar el tiempo. Si miramos los ejemplos, nos daremos cuenta de lo siguiente. En direct speech se puede decir I write poems. Yo escribo poemas, ¿no es cierto? En ambos casos. I write poems en el segundo caso. Cuando yo quiero decir esto en report speech, si ocupo backshift, voy a tener que ocupar la segunda oración que está abajo. Voy a tener que partir diciendo la oración en pasado para que se haga el cambio de tiempo también en la segunda parte de la oración. Por ejemplo, la persona que dijo I write poems, yo lo voy a hacer el report speech y voy a decir he said that he wrote poems. En este caso, cambiamos la oración que estaba en presente, la cambiamos a pasado. A eso se le llama backshift. Si se fijan, la línea donde dice no backshift, en direct speech, la persona dice I write poems, y en el report speech no vamos a hacer un backshift, o sea, vamos a decir no backshift, y la oración va a seguir estando en presente, no hay un cambio de tiempo. Por ejemplo, he says that he writes poems. Él dice que él escribe poemas.
Aquí va a tener que ver mucho con lo que nosotros queramos decir. Si la persona todavía sigue ejecutando la acción, lo más probable es que no ocupemos el back shift y mantengamos la oración en presente. Sin embargo, si es algo que la persona solía hacer y ya no lo está haciendo y nosotros queremos contar lo que esa persona hacía, vamos a tener que ocupar el back shift para poder hacer el report speech y decir, en vez de he says, él dice, vamos a decir he said, él decía en pasado. Okay, no backshift. Do not change the tense if the introductory clause is in a present tense. Example, he says. He says I write poems. He says that he writes poems. Como dijimos anteriormente, en este caso, como la frase introductoria está en presente, lo mejor es que mantengamos el tiempo de la segunda parte en presente. Sin embargo, con backshift ocurre lo siguiente. You must change the tense if the introductory clause is in past tense. Si la oración introductoria, o sea, donde dice he said, obviamente está en pasado, la segunda parte debe estar en pasado. He said, I am happy. Entonces, cuando hacemos el report, vamos a decir, he said that he was happy. Aunque si se fijan en la oración anterior, lo que él dijo fue literal, I am happy, yo estoy feliz. Ahora estamos haciendo el report. Por lo tanto, en ese report cambiamos el tiempo del am por el was en pasado. Exceptions. The modal verbs could, should, would, might, needn't, ought to, used to, do not normally change. Generalmente estos modal verbs no cambian su tiempo. Por ejemplo, he said she might be right. Él dijo que ella podría estar en lo correcto. Cuando yo hago un report speech, digo, he said that she might be right. Y si se fijan, might no cambia, sigue siendo might. Other modal verbs may change. Sin embargo, los siguientes modal verbs sí cambian. El modal can, may, must y will deben cambiar. ¿Y por cuál cambian? El can cambia a could. El may cambia a might. El must cambia a had to. Y el will cambia a would. Fíjense en el direct speech. I can do it. Puedo hacerlo. Vamos a hacer el report speech. He said he could do it. May I go out? ¿Puedo salir? Vamos a hacer el report speech. He wanted to know if he might go out. She must apply for the job. Report speech. He said that she had to apply for the job. They will call you. Report speech. He told her that they would call her. 3. Place demonstratives and time expressions. Place demonstrative and time expressions change if the context of the report statement, example, the location and or the period of time, is different from the one in the direct speech. In the following table, you will find the different changes of place, demonstrative and time expressions. Ahí la tenemos. Si en el direct speech, en el time expression dicen today, cuando hagamos el report speech tenemos que colocar that day, porque también cambia el tiempo. Now cambia a then. Yesterday cambia a the day before. Days ago cambia a days before. Last week cambia a the week before. Next year cambia a the following year. Tomorrow cambia a the next day or the following day. En el caso de place, cuando ocupamos here, tenemos que cambiarlo a there en report speech. Y en el caso de demonstratives, como this, cambian a that, y these cambian a those. Así que póngale mucha atención a esta tablita porque es muy, muy, muy buena. Big concept, report speech versus direct speech. Recuerden que el report speech es reportar, es contar lo que otra persona dijo. Podemos mantener el tiempo o podemos cambiarlo dependiendo si la acción sigue o no ocurriendo. Y el direct speech es decirlo literal, tal cual la persona lo expresó en ese momento. So, what are you supposed to do in your handout? Exercise 1.
You have to mark with an X if the sentence are in reported speech or direct speech. En este ejercicio es súper simple. Tienen que ver las oraciones y ustedes solamente marcarán una X en la columna. Si piensan que la oración está en reported speech, marcan la X en esa columna. Si piensan que esa oración está en direct speech, marcan la X con esa columna. Exercise 2. There are 7 sentences in reported speech. You have to indicate if sentences have backshift or no backshift. Remember that backshift is when a sentence changes tenses. Al igual que en el ejercicio anterior, aquí solamente tienen que indicar si las oraciones que se le dieron, que son 7, tienen backshift, o sea, si hubo un cambio de tiempo al momento de hacer el report speech, o no hay un backshift, por lo tanto deben escribir no backshift en la zona que corresponde para indicar que no hubo un cambio de tiempo. Exercise 3. Here you have to indicate which option is correct, underlining the right concept. O sea que van a tener dos opciones. Lo único que ustedes tienen que indicar es subrayar la oración, ¿no es cierto? O la palabra, el concepto de la oración, que sea el adecuado, el correcto para esa oración. Exercise 4. Here you have to translate from English into Spanish all sentences. En este caso tienen que traducir. Aquí van a ocupar la habilidad de identificación y selección para ocupar las palabras más adecuadas al momento de traducir al castellano y tenga sentido. Exercise 5. This exercise is related to communicative English. Here you have to describe briefly 3 settings from your play. En este caso ya dejamos de lado lo que son los personajes y lo que tenemos que hacer es describir brevemente, como aparece en el video del link que voy a dejar más adelante, 3 settings, 3 ubicaciones de su drama play. ¿Ok? Vean bien el video, fíjense la estructura que tiene, eso va a estar en el link al final, y ahí van a poder ver de qué manera muy simple, con una oración muy simple, se puede describir brevemente, ¿no es cierto?, un setting. In conclusion, reported speech is when you tell somebody else what you or a person said before. 2. When transforming statement, check whether you have to change pronouns, tense, place, and time expressions. 3. Backshift is when you change tense in the reported speech sentence. Peter said, I am happy. Ahí no hay backshift. Fíjese acá. Peter said, I was happy. Ahí sí hay un backshift. 4. Place, demonstrative, and time expressions also change. También cambian. So, yes, we made it. Now we know how to use reported speech in our everyday life as stated in our learning outcome, como se estableció en el objetivo de la clase. Con esta cápsula ya vamos a ser capaces de usar el reported speech, de contar lo que otra persona dijo, ¿verdad? Y esto va a poder ser aplicado en cualquier situación diaria. Lo que es más importante es fijarse en el tema del backshift para ver si la acción sigue o no en el tiempo. Cambiar las expresiones de tiempo también, las de lugar, los demostrativos y por supuesto los pronombres y todo lo que tiene que ver con el backshift que nosotros podamos hacerle a lo que una persona dijo o no. So how is this class made of? Is made of a caption number 4, teacher's explanation, and handout number 4, student's product. And our process is very easy. First, watch the capsule. Second, work on handout. And finally, send it to your teacher and wait for his corrections. Questions, do not forget to write me to that email or visit my Instagram, Mr. Vizcarro. Here are the links. First, we have story elements for kids. What is a setting? To work exercise 4. Ahí está el que les dije, es el primero, el link para poder realizar el ejercicio 4. Tienen que ver este vídeo, es sumamente interesante, es muy fácil de entender y después de haber visto el vídeo van a ser capaces de escribir claramente un setting. Report Speech Part 1, Tense Shift by Grammar Rocks. Es un video chistoso, es funny video, sobre el report speech y bueno, la idea es profundizar un poquito con algunas cosillas musicales en carácter de broma para aliviar un poco la carga. Después tenemos Shawn Mendes con el tema There's Nothing Holding Me Back,
que es una versión en report to speech donde él va cantando y abajo los lyrics se va haciendo el report to speech inmediato. Por eso dice focus on closed caption. Los closed captions son los subtítulos y ahí van a darse cuenta de qué manera se puede ir haciendo inmediatamente con cualquier tema un report to speech. Y también tenemos la canción The Reason with Lyrics, que también está con letras y también estaría con la situación del report to speech. So, thank you very much. Stay healthy and stay safe.